Hola grupo, ¿qué tal? Bienvenida a esta fiesta que es la geología, geología que enamora el cuerpo y el alma, que sé que estabais deseando que llegara una nueva edición y bueno, pues aquí lo tenéis. Hoy vamos a comenzar el apartado 5, el apartado de los pliegues. Comenzamos sin más dilación y bueno, vamos al lío. ¿Qué es eso de los pliegues? Hemos estado comentando a lo largo del tema que cuando los materiales se someten a esfuerzos, pues estos responden deformándose. Ahora bien, dependiendo del tipo de esfuerzo y del tipo de material, este puede responder deformándose de una manera o de otra. Hoy nos vamos a centrar en las deformaciones de tipo plástica, en los plegamientos. Bien, hemos visto en el apartado anterior, o en el anterior del anterior, ya no recuerdo, que básicamente encontrábamos tres tipos de deformaciones, las que encontrábamos en los bordes convergentes, las de los bordes divergentes y las de los bordes de cizalla. Dependiendo de los valores de temperatura y de presión, pues nos encontramos que la respuesta del material va a ser una o va a ser otra. En este caso vamos a encontrar tres tipos de deformaciones. La primera deformación, que la tenéis aquí en el libro, sería la deformación de tipo elástico. En este caso es una formación reversible. Quiere esto decir, nosotros cogemos un material, sometemos el material a un esfuerzo y mientras el material está sometido al esfuerzo, este responde deformándose. En el momento que nosotros cesamos ese esfuerzo, el material recupera su forma original. Sería pues lo típico que pasaría con una cinta del pelo o con una goma elástica. Nosotros la deformamos y cuando cesamos la deformación vuelve a su posición original. Vosotras, sobre todo, sabréis que las gomas elásticas llega un momento en que ya no tienen el mismo tamaño que cuando se compraron, sino que con el tiempo se van deformando, se van estirando. Bueno, en ese caso ya no estaríamos hablando de una deformación de tipo elástico. En ese caso ya hablaríamos de una deformación permanente, que sería una formación plástica. Bueno, pues sucede que cuando, por ejemplo, un esfuerzo se mantiene prolongado durante mucho tiempo, el material supera su límite natural de elasticidad y entonces esa deformación que en un principio iba a ser reversible se convierte en irreversible. Por tanto, si la fuerza que está deformando el material cesara, el material no recobraría su forma original. En ese momento estaremos hablando de una deformación de tipo plástico. Cuando hablamos de mucho tiempo, en geología, recordad, hablamos de millones de años. ¿Qué sucede si o bien la intensidad de la deformación es más potente o bien el tiempo en el que está actuando es mucho mayor? Bueno, pues podría suceder que el material, en este caso, superara su límite de plasticidad y respondiera fracturándose. Diríamos, por tanto, que ha sufrido una deformación por fractura, una deformación frágil por rotura o incluso a veces se llama una deformación de tipo clástica. Bien, lo que sucedería es que el material que se ha deformado, tras la deformación, se ha fragmentado en dos o más trozos. Esto sucedería cuando las rocas se fracturan debido a estos procesos tectónicos. Resumiendo, cualquier material, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, incluso este mismo bolígrafo. Yo este bolígrafo le puedo someter a una fuerza y entonces se arquea ligeramente. Si yo suelto y ceso la fuerza, recupera su posición original. Si este mismo esfuerzo que yo estoy haciendo sobre el bolígrafo lo mantengo durante mucho tiempo son millones de años, podríamos esperar, pero no es plan, entonces llegará un momento en que el bolígrafo, aunque yo soltara, seguiría teniendo esa forma arqueada. ¿Y qué sucedería si yo en lugar de aplicar un poquito de presión aplicara mucha? Pues que superaría su límite de plasticidad y entonces el bolígrafo respondería fracturándose. Y este sería el tercer tipo de deformación. ¿Con cuál nos vamos a quedar hoy? Con la segunda, las deformaciones plásticas. Las primeras ya las vimos en los terremotos. Decíamos que cuando las ondas sísmicas actuaban sobre los materiales provocaban que estos se deformaran y cuando la onda sísmica ya había pasado, el material quedaba como estaba. Las plásticas son las que vamos a ver y las frágiles son las que veremos en el próximo apartado. Bien, los pliegues. ¿Qué es un pliegue? Bueno, pues un pliegue, por tanto, va a ser una deformación plástica de una roca que se ha producido cuando esta roca ha experimentado durante mucho tiempo intensas fuerzas, en este caso, fuerzas de compresión, fuerzas de tipo convergente.
Os pongo una, bueno, realmente es algo muy simple de entender, pero bueno, os pongo una pequeña animación y os comento. A ver, un segundo, escondemos esto por aquí. Vale. Bueno, fijaos, aquí tendríamos un material, en este caso un material formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 7 capas de estratos, en este caso serían esas 7 laminitas, y en el que si os dais cuenta veis que las flechas indican en sentido convergente. Bueno, pues si nosotros a este material, en principio horizontal, lo sometemos a fuerzas compresivas, lo que va a suceder va a ser esto. ¿Vale? Si os fijáis, el material responde arqueándose. Una vez que el material se ha arqueado, ha perdido su horizontalidad inicial y entonces sucede lo que vimos en la isostasia. Los relieves que están más, digamos, que sobresalen, se erosionan y el producto de esa erosión se suele depositar en la zona más hundida. Bueno, pues si le damos al play y continuamos en el tiempo a ver qué es lo que sucede, pues veríamos que pasado un tiempo, este pliegue empezaría a sufrir erosión y terminaría finalmente de esta manera. ¿Vale? Seguimos conservando más o menos esa forma ondulada, pero ya no es la forma ondulada, yo sé, típica de patata frita, ¿vale? De patata ondulada, sino que simplemente pues tiene ahí un poquito, se recuerda, pero ya no está exactamente igual. Si el material o los estratos horizontales estuvieran un poquito inclinados, y sería el siguiente ejemplo, pasaría algo parecido, ¿vale? Pero en este caso fijaos, y sobre todo lo vamos a ver donde los estratos cortan con el agua, como en vez de estar rectos están un poquito hundidos, de hecho se le llaman pliegues hundidos, pasaría algo similar. Tenemos el pliegue formado, pero cuando empezara a suceder la erosión sí que sucede de manera horizontal. Entonces no afectaría a todos los estratos de la misma manera y entonces seríamos capaces de reconocer que en esta zona ha habido un pliegue, y en este caso un pliegue hundido, por las manchas que dejan esos estratos en el suelo cuando son erosionados. Ok, vale. Bueno, pues visto cómo se forma un pliegue que creo que no tiene mayor complicación, volvemos al libro y vamos a ver cuáles son los elementos geométricos de un pliegue. Ya os digo que una figura como esta en el examen es muy probable que aparezca, así que estudiar las partes del pliegue porque es muy seguro que vayan a salir. Bien, si tenemos que ver cuáles son las partes de un pliegue, empezamos por los flancos. Los flancos son cada uno de los laterales de un pliegue. Si un material se pliega, pues los flancos serían cada uno de las laderas, por decirlo de alguna otra manera. Pero bueno, se le llaman flancos. Si continuamos, cuando los flancos llegan arriba del todo y tienen la zona donde están más arqueados, a esa zona se le llama charnela. Lo veis aquí a la derecha. La charnela de un pliegue va a ser donde un flanco y otro flanco acaban y por lo tanto va a ser el punto donde tenemos la máxima curvatura. Si nosotros cogemos todos los puntos de la máxima curvatura de un flanco y los unimos con una línea, nos aparece lo que veis arriba, la línea de charnela, que sería la línea que une todos los puntos de máxima curvatura en cada uno de los estratos de un pliegue. No sé si lo he comentado ya con anterioridad, pero cuando hablamos de estrato nos referimos a las capas. Las capas que las de arriba son las más modernas y las de abajo son las más antiguas. En este pliegue, por ejemplo, vemos 4 capas distintas, de arriba a abajo. La primera esta de color marrón como con bolitas, la segunda la de color amarillo, la tercera la marrón más oscuro y la última la de color gris. Bueno, pues cuando hablamos de estrato nos referimos a cada una de esas capas. Si nosotros cogemos y por cada una de esas charnelas trazamos un plano imaginario, ese plano nos va a dividir al pliegue en dos mitades y a ese plano se le llama plano axial. Esas dos mitades que son divididas por el plano axial del pliegue pueden ser simétricas o no dependiendo de la forma del pliegue, que eso lo veremos a continuación. Y por último, si nos vamos a la parte de abajo del todo del pliegue, el material o la parte más interna del plegamiento es lo que vamos a denominar núcleo. Con lo cual, en un pliegue vamos a encontrar dos flancos, un núcleo, tantas líneas de charnela como estratos tenga el núcleo y un único plano axial. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver qué tipos de pliegues podemos encontrar.
En principio vamos a tener dos grandes tipos de pliegues, los pliegues denominados anticlinales y los sinclinales. Los anticlinales, por definición, son aquellos que presentan el núcleo en su parte más interna. Son pliegues convexos, vistos desde arriba, es decir, tienen forma como de A. Y sería este pliegue de aquí de la izquierda. Fijaos que el material marrón con puntitos y el que está justo por debajo no aparecen en la superficie porque ya han sido erosionados. Recordad que en cuanto un material de la superficie terrestre sobresale respecto a los demás, es rápidamente atacado por la erosión. El pliegue de la derecha va a ser un pliegue sinclinal, puesto que en este caso tiene una forma de U, podríamos decir que es cóncavo visto desde arriba, o como se suele decir en geología, un pliegue se denomina sinclinal cuando presenta el núcleo mejor dicho, cuando el núcleo está formado por las capas más modernas. En el anticlinal, el núcleo estaría formado por las capas más antiguas. Y la otra forma de clasificar a los pliegues va a ser en función de su plano axial. El resultado, bueno, hay muchos tipos, aquí tenemos 4 de manera resumida. El primer pliegue sería el pliegue simétrico o pliegue recto, aquel en el que el plano axial está completamente en vertical, es decir, es perpendicular a la superficie, y los dos flancos a cada lado del plano axial son simétricos. Es como si hubiéramos cogido y hubiéramos cortado justo por el centro un pliegue que es completamente vertical. Cuando el plano axial no está recto, sino que está inclinado con un ángulo inferior a unos 45 grados respecto a la vertical, decimos que este pliegue es un pliegue inclinado o tumbado. Ojo, 45 grados respecto a la vertical, no respecto a la horizontal, ¿vale? Sino que sería 45 respecto a la vertical. Es decir, máximo así tendría que estar el plano axial. En este caso no es un pliegue simétrico. Fijaos cómo la parte derecha está bastante más empinada que la parte izquierda, que está más tumbada. En el caso de que el plano axial estuviera exactamente a 45 grados y tuviéramos los dos flancos perpendiculares entre ellos, diremos que es un pliegue de rodilla. No hace falta explicar por qué, ¿vale? Porque, bueno, pues se asemeja a eso. Entonces, tendríamos una superficie horizontal, una superficie vertical y el plano axial que lo tendríamos justo en el centro. Y por último, puede suceder que el plano axial esté tan inclinado que esté ya muy cerca del suelo, a unos 10 grados, por ejemplo, o así. O incluso a veces puede suceder que el plano axial incluso supera la horizontal y se hunde. En ese caso hablamos de pliegue acostado, cuando está muy cerquita del suelo, o pliegue recumbente, cuando el pliegue ha llegado a superar la horizontal y es como que se hubiera querido meter hacia el interior. ¿Vale? Bueno, pues este vídeo va a ser cortito porque podía haberlo juntado con el de las fallas, pero he preferido hacer un vídeo para pliegues y otro para fallas. Definición de, bueno, tipos de deformaciones, elástica, plástica y frágil, elementos de un pliegue y tipos de pliegues. No hay más historia, ¿vale? Bueno, pues con esto lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo, en el de las fallas, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego. Hola grupo, por si os habéis quedado con ganas en el último vídeo, aquí tenemos uno más. En el anterior vimos los pliegues, hoy vamos a ver las fallas. Venga, comenzamos y quitamos la portada y aparece el libro. Aparece en la página que no tiene que aparecer, pero bueno, aparece. Ahora sí que lo tenemos aquí. Bien, apartado 6, diaclasas y fallas. Dijimos que cuando una roca era sometida a un esfuerzo muy potente o durante mucho tiempo, superábamos su límite de plasticidad y rompía. Bueno, pues eso es lo que sucede, ¿no? En este caso, cuando una roca no es capaz de absorber el esfuerzo, rompe. Esta rotura la definimos como una deformación frágil de la roca y por lo tanto va a ser, no me sale, irreversible. Cuando una roca rompe, puedes romper de dos maneras. La primera sería lo que llamamos una diaclasa y la segunda sería la falla. La diferencia es muy sencilla. Una diaclasa significa que la roca se va a fracturar, pero los dos fragmentos que se han originado después de la fractura se quedan es decir, no se separan. Sí que vemos la grieta, vemos esa fractura en medio, pero la roca, los fragmentos resultantes no se van a separar, ¿vale? En el otro caso, en el caso de las diaclasas no, estoy espeso. En el caso de las fallas sí que se van a desplazar esos fragmentos.
Y entonces lo que va a resultar es que separando esa línea de rotura tenemos dos bloques o labios de falla que se suelen denominar y que se han separado unos de otros. La clasificación de las fallas va a ser bastante sencilla y es aquella en la que hablamos de fallas de tipo normal, de fallas de tipo inversa o fallas de desgarre o también se llaman transformantes. Recordad que las nombramos cuando hablábamos de las dorsales. Denominamos una falla directa aquella que es producida por esfuerzos de tipo distensivo, por separación, y en la que el bloque hundido se va a apoyar sobre el bloque levantado. En las fallas de tipo inverso, en este caso producidas por esfuerzos compresivos, lo que va a suceder es que uno de los bloques, en este caso el bloque alzado o bloque levantado, se va a apoyar sobre el labio hundido. Y después tenemos el tercer tipo de fallas, que son las fallas de desgarre o transformantes, en las que no hay ni bloque levantado ni bloque hundido, simplemente hay un bloque que se desliza horizontalmente respecto al otro. Os pongo una pequeña animación para a ver si así lo veis más claro y os comento. Vale, aquí lo tendríamos. Bueno, en esta primera imagen lo que vamos a ver es una falla de tipo normal. Entonces, fijaos que aquí entre paréntesis y en inclinado nos aparece la zona donde se va a producir la fractura y entonces en este caso estaríamos hablando de una falla de tipo normal. ¿Qué es lo que sucede? Debido a esfuerzos compresivos, el bloque que veis a vuestra derecha desciende. Claro, ese relieve no se va a quedar así. Nosotros en la naturaleza no vamos a ver un escalón como ese, sino que lo que va a pasar con el tiempo es que cuando actúe la erosión, el primer material que se va a deformar va a ser el de la izquierda, el material más elevado, y al final, bueno, vamos a tener un relieve en el que sí que es verdad que la parte izquierda va a estar un poco más elevada que la derecha, pero no se va a ver esa típica forma de escalón. Recordad, reconocemos una falla normal cuando el bloque hundido se va a apoyar sobre el bloque levantado. Nos vamos al segundo tipo de falla y sería la falla inversa. En este caso tenemos esfuerzos de tipo compresivo y lo que va a suceder es que el bloque de la derecha, si no recuerdo mal, se va a levantar por encima del bloque de la izquierda. De igual manera que antes, cualquier elemento que está elevado va a ser primero erosionado y el resultado final en el relieve podría ser algo parecido a esto. Como regla para acordarnos, una falla es inversa cuando el bloque levantado estaría acostado o apoyado sobre el bloque hundido. Y por último, en la falla de desgarre, que veríamos aquí, no hay bloque levantado, no hay bloque hundido, sino simplemente hay un desplazamiento lateral. Disculpad. Vale. A ver, que volvemos al libro. Bien, ya estaríamos. Las fracturas no suelen presentarse de manera aislada, sino que cuando aparece una falla suelen aparecer más de una falla. A eso lo llamamos asociaciones de fallas o sistemas de fallas. En ocasiones, cuando muchas fallas se asocian unas con otras, nos aparece algo como lo que tenemos aquí. Unos sistemas se llaman graben o horst tectónicos. Hablamos de un graben tectónico cuando tenemos un bloque que va a estar hundido y que va a estar a cada lado acompañado de dos bloques levantados producidos por fallas de tipo normal. Es decir, si os fijáis aquí en el bloque hundido, tanto esta línea de falla como esta de aquí, vemos cómo es el bloque hundido el que se apoya sobre el bloque levantado. En ese caso denominamos que eso es un graben tectónico. Si lo que sucede es que por culpa de las fallas hay un bloque que se eleva y está separado de bloques más hundidos, lo que vamos o como se va a denominar es como horst tectónico. Y en este caso también vamos a tener fallas de tipo normal. Fijaos que el hundido se apoya sobre el bloque levantado. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando se junta un pliegue y una falla? Bueno, pues que aparece lo que denominamos un manto de corrimiento o cabalgamiento. Hablamos algo de los cabalgamientos cuando vimos los choques entre litosfera continental con litosfera continental.
y lo que sucedía, recordad, es que una litosfera cabalgaba sobre la otra. Bueno, pues en ocasiones, cuando tenemos un pliegue que afecta a un material, ese pliegue es prácticamente horizontal, el plano axial es casi horizontal, llega un momento en que el material se pliega tanto que al final por la base el pliegue se corta y entonces tenemos un pliegue y una falla. Cuando sucede eso, lo denominamos cabalgamiento. Si os dais cuenta, nos dice que el labio de falla levantado o el bloque levantado se desliza y se superpone sobre el bloque hundido. De manera que los materiales más antiguos del labio levantado, que serían estos amarillos de aquí, están justo encima de los más modernos del bloque hundido. Básicamente es una asociación de un pliegue horizontal con una falla. A eso lo denominamos cabalgamiento. Cuando lo que encontramos en la naturaleza no es un cabalgamiento, sino que son muchos cabalgamientos, entonces a eso lo denominamos manto de corrimiento. ¿Vale? Básicamente un manto de corrimiento es una asociación o un sistema de cabalgamientos que ocupa una gran superficie. El, es un poco lo que nombramos cuando se formaba el Himalaya con aquellos sedimentos que quedaban en medio, que quedaban como apretados. Bueno, pues eso sería un gran manto de corrimiento. Hablamos de centenares de kilómetros, ¿no? El tamaño que pueden ocupar. Vale, pues con esto ya tendríamos visto los tres tipos de deformaciones, las elásticas, las plásticas y las deformaciones por rotura. Este vídeo iría acompañado del anterior, de los pliegues, y yo creo que en una clase normal me daría tiempo a ver los dos, con lo cual los pondré los dos vídeos a la vez para que ocupen una única sesión. ¿Vale? Bueno, pues con esto me despido y nos vemos en el siguiente apartado. Venga, un saludo.